Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta tercera edición de las tertulias en comunidad que Radio Sefarad organiza con la comunidad judía de Madrid. Hoy tenemos un tema muy especial, las mujeres judías, tertulia que hemos subtitulado Del anonimato al protagonismo. ¿Tiene algo de particular la incorporación de las mujeres judías a todos los niveles sociales, laborales, políticos, artísticos, etcétera? ¿O es una situación análoga a la que se da en la sociedad occidental general con la emancipación femenina? De esto hablaremos y para ello contamos con un panel excepcional de ponentes compuesto por Silvia Escobar, ex embajadora en Misión Especial sobre Derechos Humanos. Hola, Silvia. Hola. Eva Benatar, dirigente comunitaria y seguramente muy conocida de todos vosotros. Hola, Eva. Luna Alfón, directora del Colegio Ibn Gabirol de Madrid. Hola, Luna. Y Vanessa Pinto, arquitecta. Hola, Vanessa. Dejadme decir que desde la emancipación de los judíos en Europa, un proceso gradual que se produce a partir del siglo XVIII, y las corrientes del iluminismo o Ascalá, la mujer judía ha logrado trascender su papel histórico como pilar de la familia, la tradición y la transmisión identitaria, para configurarse como un ser humano en plenitud de derechos. Eso le ha llevado a ir adquiriendo un creciente protagonismo en todas las áreas de la actividad humana, desde la política y el activismo social a las artes, las ciencias y la empresa. La mujer israelí, por ejemplo, destaca por su libertad en una región en la que en la última generación la mujer no solo no ha progresado en sus derechos, sino todo lo contrario. También las judías de España son ejemplo de una total integración, con una inmensa mayoría no solo trabajando, sino incluso al frente de emprendimientos de toda índole, desde económicos, artísticos y sociales. Bueno, en esta primera ronda os pediré no superar los 5 minutos, luego habrá una ronda de reacciones a estas primeras respuestas de hasta 3 minutos, para dar paso luego a un coloquio libre y reservaremos los últimos minutos para preguntas del público. Y vamos a empezar, si no os importa, con doña Silvia Escobar. Yo voy a dirigir a cada una pregunta un poquito más específica, aunque luego contestáis lo que queráis. Mi pregunta es, Silvia, tú no eres judía, pero al trabajar con derechos humanos eres una gran experta en los derechos de la mujer, los derechos que ha ido adquiriendo la mujer o ha ido perdiendo, según qué circunstancias. Y quería preguntarte si en tu trayectoria profesional, pues, ¿has encontrado o has notado alguna diferencia, algo que sea diferente en el caso de las mujeres judías o no? Bueno, muchísimas gracias. Experto es el que se convierte en experto porque se ha equivocado tanto en su vida que termina por ser experto, ¿no? Pero primero quiero decir la satisfacción que tengo por estar aquí y por estar hablando de este tema. Y después decir que me interesa el título, dice, del silencio o del anonimato al protagonismo. Yo creo que eso es lo mismo para todas las mujeres en todo el mundo. Posiblemente en los años 60, en los años 70, empiezan los movimientos feministas. Lo cierto es que, y cuando se mira la historia hacia atrás, claro que ha habido mujeres eminentísimas que han cambiado el curso de la historia, pero la mujer como protagonista, etcétera, empieza a organizarse en torno a los años 60-70. Y la gran revolución es la revolución de las mujeres, sin el menor género de dudas. Me preguntaba si había algo distinto, o sea, ¿por qué es importante el tema de la mujer para los derechos humanos? Bueno, porque toca dos cuestiones fundamentales: el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tema de la no discriminación por ser mujer, pero no discriminación también racial. Y entonces me dices, ¿qué diferencia hay? Pues sí, por ejemplo, yo leí un libro que me impactó hace no mucho, un libro que se publicó por Naciones Unidas, que se titulaba La mujer en el Holocausto. En la órbita del año de Naciones Unidas para la enseñanza del Holocausto y demás. Y en este libro, donde hay testimonios de numerosas mujeres supervivientes del Holocausto, está dividido por capítulos donde se habla de liderazgo, de compasión, de solidaridad, de valentía, de coraje, de todo esto. Y a mí me parece claro que el Holocausto es una cosa tan característica, tan significativa, tan importante y tan diferente
a otros genocidios y a otros exterminios y demás, que sí creo que el papel efectivamente que jugaron y desempeñaron estas mujeres cuidando a sus hijos, separándose de sus hijos en un momento determinado cuando iban a ir al tren, donde iban a ir a la muerte, y contaba algún niño superviviente que fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, la separación de su madre, pero que al mismo tiempo esa separación le había salvado a él, a su vida, pues pienso que esto es una cosa muy especial. También me parece diferente la experiencia de los kibbutz, tan importantes en el establecimiento del Estado de Israel. A mí me parece que ahí sí la mujer es igual, tiene un salario igual, es un sistema, no lo conozco tan bien, pero me parece que es muy relevante y muy importante. Y luego me parece muy importante la creación del Consejo Internacional de las Mujeres Judías a finales del siglo XIX y ya más constituido en el siglo XX, creo que era una mujer americana que era, ¿cómo se llamaba? Hannah Greenspan Salomon, que luego con otra señora alemana, una judía alemana, Pippenheim, crean en 1912 el Consejo Internacional, cuyo 100 aniversario acaba de conmemorarse precisamente en Berlín. Seguro que Val sabe esto muchísimo mejor que yo, porque mi conocimiento de las mujeres judías y mi contacto es con el CEMI. Y, por supuesto, ella puede hablar de esto muchísimo mejor que yo. Pero en esta conmemoración en Berlín, donde tantas veces, donde precisamente hubo supervivientes del Holocausto que dijeron ¿y por qué en Berlín? Yo a Berlín no quiero ir, etcétera. Pues se trataron 3 temas muy importantes, y paro ya porque yo creo que he acabado con mis 5 minutos. 3 temas enormemente importantes: la situación de la mujer en Israel en este momento y las reivindicaciones en cuanto a cierto, he creído leer, retroceso en la participación política o en la presencia de mujeres en determinados órganos y la comunicación del Consejo con el Knesset pidiendo esto. Y luego un tema que curiosamente es el tema primigenio, el primero que se inició en el momento de la creación del Consejo, que fue el tema de la prostitución, la trata de personas. El tema de la trata, que es un tema tan importante en este momento. Entonces se ayudaba en un primerísimo momento, al finales del siglo XIX en América y luego a principios del XX, a ayudar a las mujeres a evitar la prostitución, etcétera, etcétera. Las mujeres objeto de trata. Y entonces uno de los temas es la trata de personas. Y otro de los temas, no lo olvidemos nunca, es el antisemitismo. La preocupación sobre el antisemitismo, especialmente en algunos lugares de Europa y muy concretamente en Hungría. Y esto es un poco lo que de primera providencia puedo yo decir. Muchas gracias, Eva. Vamos, perdón, Silvia, porque es que ahora voy a pasar a Eva. Eva es dirigente comunitaria y es muy difícil decir todo su currículum porque ha estado en todo lo que podía alcanzar a hacer al tiempo, ¿no? Ella misma puede explicarlo. Pero aquí no es el momento ni el sitio donde vamos a desglosar la carrera de las personas. Simplemente queremos aprovechar su experiencia para preguntarle, como mujer judía participativa a ese nivel, ¿cómo es esto? Hablábamos de que las mujeres judías, como el resto de las mujeres en la sociedad occidental, tienen los mismos avances, pero también los mismos problemas. Por ejemplo, conjugar la vida familiar con la vida profesional, etcétera, etcétera. Y si a eso le sumamos que uno, aparte de tener su familia y tiene su trabajo, pues se encarga de, por ejemplo, de hacer algo con las mujeres de la comunidad de judía en Madrid o alguna otra actividad con Bnei Brit, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace para que 24 horas den para todo eso? Gracias, Jorge, y gracias por lo que has dicho. También quiero agradecer a Silvia, que veo que ha aprovechado muy bien todas las intervenciones que ha tenido en SEMI, porque SEMI, del Consejo Español de Mujeres Israelitas de Madrid, es una filial del International Council of Jewish Women del que ha hablado Silvia.
y, por tanto, ha desarrollado perfectamente una parte de lo que yo hubiera a lo mejor podido decir. En cuanto a colaborar con la comunidad o ser activista en diferentes organizaciones, yo creo que hay etapas en la vida. Probablemente, y eso se ve en todas las organizaciones, y si has estado en Berlín o si has visto algún vídeo, lamentablemente la mayoría de las mujeres que colaboramos no somos mujeres jóvenes. Creo que esa es una parte que queda por trabajar. Tal vez ahora con la crisis las cosas cambian un poco, pero en una etapa de vida tradicional creo que una mujer joven no puede hacer ningún tipo de voluntariado. Y todas las que trabajamos en instituciones lo sabemos, es muy difícil. Aquí tenemos un ejemplo que es Marina, que hace mucho voluntariado, pero claro, todavía no está casada y no tiene familia. Pero creo que son etapas en la vida. Uno se casa, es joven, se casa, tiene hijos, se dedica a sus hijos, trabaja, tiene una vida profesional. Si quiere desarrollar esa vida profesional a un nivel realmente profesional y activo, yo no creo que tenga tiempo para hacer voluntariado y para hacer activismo en absoluto, y tener hijos. Eso es algo que me parece a mí, me está mirando Luna. Luna trabaja en un colegio y tiene horarios más adecuados, a lo mejor. Creo que el único estamento en el que la única profesión en el que uno puede estar más cerca de su familia es el de profesor o trabajar al mismo horario que los hijos. Pero para mí, por lo menos en mi experiencia y en la de muchas amigas y en lo que yo veo de la gente que nos dirige, incluso en el gobierno, la mayoría de las mujeres tienen a lo mejor un hijo, o a lo mejor la mayoría que tiene muchas responsabilidades no tienen hijos. Sin embargo, luego hay una tercera etapa en que los hijos se van, el trabajo ya no es tan importante, o llega a una edad en que o se jubila o que cualquiera de esas cosas que pueden pasar. Entonces, la persona que siempre ha tenido una actividad necesita volcarse en otra actividad y pertenecer a una comunidad judía, pues es una implicación. Y creo que es la vía de un poco también devolver todo lo que tu comunidad ha hecho por ti, todo lo que has recibido en el transcurso de todos los años, de todas las etapas de la vida. Es gracioso porque esto me recuerda, cuando estabas hablando de las etapas de la vida, me recuerda de esta situación social que se está dando actualmente, por ejemplo, en España, con los abuelos que hoy en día son los que crían a los niños, porque los padres no los crían, ¿no? Entonces, es como si la comunidad fuera la segunda familia. Porque la primera familia se cría hasta que los chicos se casan, etcétera, y entonces uno empieza a ser como abuelo de la comunidad y se hace cargo responsable de otras tareas comunitarias. Eva mencionaba a Luna Alfón, que es directora del Colegio Ibn Gabirol. Luna, tú estás al frente de una institución que no institucionalmente, pero sí tradicionalmente, sí que ha sido parte de la labor de las mujeres judías de siempre. Incluso, digamos, antes de esta emancipación, las mujeres judías también eran las encargadas de educar a los hijos, y no solamente educar en las cosas más sencillas. Por ejemplo, tomemos la tradición sefardí, pues la que hablaba en judío español en la casa era la madre, y la que el padre aprendía en la yeshiva cosas muy elevadas, pero la que ponía cara de asunto terrenal a las cosas era la madre. ¿Cómo se encara desde la modernidad, desde la vida en una sociedad
contemporánea y compleja, la educación de unos niños que, aparte de todo lo que les influye en la sociedad, pues tienen que crearse o educarse en este judaísmo moderno. Bueno, aprovecho también, por supuesto, para agradecer esta invitación y bueno, realmente poder aportar, ¿no?, algo. Cuando me invitaste, además, el título, ¿no?, era del anonimato al protagonismo, ¿no?, y como mujer judía, ¿no? Realmente yo me siento, ¿no?, una mujer más, y eso de como el judaísmo que llevas tú, no sientes que sea algo que tenga que estar reñido o en contraposición con una situación profesional. Y yo precisamente quería un poquito rescatar algo que tú decías de las etapas, ¿no? También antes. Por supuesto que hay etapas en la vida y el hecho de que una mujer joven, no tanto yo ahora, pero cuando empiezas a trabajar y cuando empiezas a formar tu futuro, hijos, recién casada, es evidente que todo al final tiene una exigencia, ¿no? El mantener tu judaísmo tiene una exigencia. El continuar con tu vida laboral, sea la que sea, que luego puede ir creciendo o puede ir desarrollándose de diferente manera, tiene también un coste. Todo tiene un coste, ¿no? La cuestión es hasta dónde uno está dispuesto, hasta dónde uno puede llegar a explicar a los hijos y a la familia que quiere seguir o quiere continuar. Y también me parece muy importante no solamente lo que uno aprende, ¿no?, cuando eres pequeño, lo que vives en tu casa, sino también lo que te rodea cuando eres mayor, ¿no? Y evidentemente cada una de nosotras, pienso que las que estamos aquí es porque también tenemos una pareja, una familia que nos apoya como mujeres, que queremos desarrollarnos, ¿no?, siendo madres que tenemos que educar y también como profesionales, ¿no? Y yo creo que ese mismo ejemplo, esa misma vida que tú tienes, es en definitiva lo que tú vas a transmitir también. En mi caso, doblemente, a nivel personal y como responsable de una institución educativa donde hay que preparar a estos jóvenes para que, bueno, van a vivir en un país como España o donde ellos decidan, porque ahora es bastante complicado, ¿no?, saber dónde van a acabar nuestros jóvenes, pero sí, en definitiva, orgullosos de su judaísmo en el punto en el que ellos decidan, ¿vale?, porque el judaísmo es muy amplio y eso lo tenemos muy claro en el colegio. Hay familias que son muy conservadoras y muy observantes y otras familias que no lo son tanto, y lo importante es eso, darles o ofrecerles esas herramientas para que ellos puedan desarrollar su judaísmo, el suyo. Porque yo recuerdo unas palabras de mi darush de Bat Mitzvah, porque yo sí hice la Bat Mitzvah y creo que fui la segunda generación que la hice en mi ciudad, en Ceuta, y decía algo así como que la fe de cada uno es algo que uno tiene que construir, ¿no? La fe no es algo que tú heredes, tú naces judía, pero luego tú tienes que construir esa fe, ¿no? Y bueno, pues lógicamente, gracias a la oportunidad que tenemos aquí en Madrid de tener un colegio judío donde además, existe esa diversidad, que para mí es una riqueza, pues lo que permite básicamente es eso, que cada uno pueda construir esa fe, la que su familia le da y la que el colegio también, por supuesto, le va acompañando, ¿no? Y no sé si mucho más así de entrada. Por ahora creo que, agradecer y devolver la palabra. Bueno, voy a aprovechar para hacer uno de mis chistes malos. Cuando tú decías que tienes el apoyo de la familia, voy a decir que detrás de cada mujer judía hay un gran hombre. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pues nada, así como... por lo bajini, pero también esto es parte del protagonismo, porque en realidad cuando hablamos de mujeres judías no queremos hacer un club separado, sino simplemente, como decía Silvia, lograr la igualdad y la no discriminación, de que todos puedan desarrollarse como personas. Y hablabas también de un tema, lo que tú llamabas el punto de judaísmo que cada uno
quiera llegar o de compromiso con la religión que uno quiera llegar a adquirir. Y realmente España es un país un poco difícil para realizarse como un judío muy conservador, ¿no? O sea, el otro día yo hablaba con alguien del Ministerio de Justicia y me decía, claro, que la imagen del judío que dan en la televisión española, el judío de Tirabuzón, dice, ¿cuántos hay de esos en España? 3. O sea, no 3.000 o 300, 3 o 4. Pero, ¿qué pasa? Si alguien quiere ser un judío de esa categoría, pues va a tener que sufrir una discriminación, por lo menos visual, ¿no? O sea, que se le va a notar mucho. Pues de este tipo de historias, hasta qué punto y cómo se puede conjugar, es lo que queríamos hablar con Vanessa. Vanessa Pinto es una chica joven, es arquitecta, es profesional, integrada en la vida profesional y sin embargo, por lo que entiendo, Vanessa, estás tratando de conjugar esto con una vida ligada a lo más posible a la religión y a los preceptos religiosos. ¿Cómo se lleva ese tipo de situaciones? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, yo casi que empezaría por presentarme como Vanessa, de doble profesión, arquitecta y mujer y madre judía, porque creo que es doble la profesión que tenemos y la que llevamos el día a día y cada minuto, ¿no? Yo, bueno, bajo mi experiencia personal, lo que comentabas, creo que trabajar en una sociedad en la que como judía, queriendo pues conservar y practicar ciertos preceptos nuestros, pues implica constantemente estar contando a tus compañeros de trabajo, jefes, demás, qué es lo que es ser judía. Y entonces, para empezar a decir que esto puede parecer una traba, pero para mí es todo lo contrario. Creo que es muy enriquecedor para mí y para el que tengo enfrente, con el que trabajas, porque realmente en España hay mucho desconocimiento de lo que es ser un judío, de qué aspecto, como dices tú, tiene un judío, qué hace, qué no hace. Casi siempre se nos confunde, no comes jamón, entonces eres musulmana. No, soy judía. O sea, hay mucha incultura en ese aspecto. Entonces, aparte de desarrollar mi profesión, me permite hacer un cierto trabajo de casi de asbara o de ser una pequeña embajadora de lo que es ser judío y de lo que es practicar en la medida en lo que cada uno hace el judaísmo. Decir que eso no, lejos de ser una traba, al contrario, yo creo que ha sido, como he dicho, enriquecedor y que cuando uno tiene convencimiento de lo que hace, lo que recibe es, al contrario, mucho respeto del otro lado. Es decir, yo cuando en mi trabajo he tenido que explicar pues, que ciertos días de Pascua no voy a ir a trabajar, porque mi religión no me permite trabajar esos días de Pascua y que me lo voy a tomar a cuenta en mis vacaciones, pues nunca ha habido una mala cara, siempre un respeto y así con muchos otros temas que han podido ir surgiendo en el día a día laboral. Yo casi diría que puedo haberme encontrado más trabas a lo largo de mi vida profesional por ser madre que por ser judía. No más, sino que por ser judía ninguna, pero sí por ser madre. Es decir, que yo empecé con una jornada, por ejemplo, completa de trabajo con mi primer hijo muy pequeño y luego, bueno, yo ya tengo ahora 3 niños y conforme fui teniendo los hijos, pues fui dándome cuenta que, claro, requerían más de mí, se me necesitaba más también en casa, porque, como he dicho, es otra profesión la de ser madre y también requiere formación y dedicación, mucha dedicación. Y cuando ya planteas temas como jornada reducida, ahí es cuando me encontré ya, porque ahora estoy como autónoma, con lo cual ya es mucho más sencillo, pero sí me encontré más trabas en ese aspecto. Entonces, decir que bueno, compaginar la vida profesional y la observancia del judaísmo, para nada lo considero una traba. Y bueno, de momento nada más que aportar. Gracias. Bueno, si queréis, lo que vamos a hacer ahora es un poquito
vamos a volver a la misma ronda de las ponentes, si quieren comentar algo de lo que hayan oído de los demás o si quieren aportar algo que se quedó en el tintero antes. Yo creo, Silvia, que, por ejemplo, es muy revelador lo que ha dicho Vanessa ahora, como que como judía no ha tenido problemas, sí como mujer. Claro. O sea, vamos a tener que organizar más congresos de discriminación de la mujer que de antisemitismo, porque el tema está más difícil en ese campo, parece. Vamos a... Sí, bueno, yo he visto que casi todas las intervenciones o por lo menos dos de ellas, han citado la dificultad de la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar como una cosa nuclear y clave, incluso en cuanto a la participación en el mundo asociativo, Eva, porque tú has dicho eso justo, ¿no? Hablando de las distintas edades en las que uno se incorpora al mundo asociativo. Y es un tema, claro, fundamental en el tema de la mujer. Es la maternidad lo que ha hecho el cambio enorme, cualitativo, en la presencia de la mujer en la vida profesional, en la vida pública y tal, ha sido la elección o la posibilidad de elección del número de hijos que se quiere tener, por ejemplo. Quiero decir, o que se puede tener, o más o menos, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Yo pienso efectivamente que la conciliación de la vida laboral y familiar, por mucha legislación que se haga y tal, es un poquito misión imposible, porque parece muy conservador lo que voy a decir, pero es que los hijos necesitan mucho de su madre, es verdad, y todos hemos vivido eso. Yo recuerdo que Eva, mi hija, me decía en el pasado, cuando ella tuvo su niña, ella también fue profesional, y Eva me decía: mamá, la culpa de lo que nos pasa ahora la tienen mujeres como tú, que has trabajado tanto, que tal, igual. Y era la gran bronca, porque es verdad que es muy difícil conciliar la vida laboral y la vida personal, ¿no? Pero me interesa saber, no sé por qué, tenía en la cabeza todo el rato, mientras estabais hablando por aquel sector, las más jóvenes, nosotras somos también jóvenes, pero de otra juventud, pues me venía a la mente la película Yentl. ¿Os acordáis? Con Barbra Streisand, porque una de las cosas, os confieso, que he hecho al venir aquí ha sido precipitarme en Internet, pero me consuela que Eva también lo ha hecho, buscando mujeres célebres judías. Claro, una lista absolutamente interminable, infinita, ¿no? Algunas, por supuesto, queridísimas, que yo me paso la vida citando, como Hannah Arendt, pero bueno, muchas otras, ¿no? Muchas otras. Y una de ellas era Barbra Streisand, y me acordaba de Yentl. Yo tengo la idea de que no solo en el judaísmo, sino posiblemente en todas las religiones, todas, o por lo menos las grandes religiones del libro, la mujer, por mucho que se defiendan todos y todos los jerarcas de las distintas confesiones y demás, y religiones, siempre es cierto que se considera un poquito inferior o por lo menos con no facilidad para el acceso a los textos sagrados, desde luego, por ejemplo, en la religión católica al sacerdocio, por ejemplo, etcétera. Entonces, que no creo que sea el caso. Ahora ya se puede, porque tú has hablado de la participación, alguien en la mesa ha hablado de su participación como la primera generación que sí. Claro, que yo creía que eran chicos, ¿no? Según la ortodoxia no puede ser rabino. No, según la ortodoxia no puede. Hay corrientes en el judaísmo que permiten ordenar a mujeres rabinas. No, pero de todas formas la ceremonia de Bat Mitzvah es verdad que no es una ceremonia religiosa, sino que culturalmente, bueno, pues se ha organizado también buscando un poquito esta igualdad, ¿no? Luego ya, dependiendo de las corrientes, en el caso mío, que lo hice en una comunidad ortodoxa, por supuesto yo no subí a leer la Torá, pero sí que hay otras corrientes donde esto sí que se permite, Yo quería decir algo también con respecto a lo que comentabas, ¿no? De la dificultad, ¿no? Como mujeres de enlazar las cosas y la parte de la profesión. Yo recuerdo realmente mi mayor, no sé cuál sería la palabra, pero la primera vez que yo me encontré que tuve que decidir entre la familia y el trabajo, para mí fue un shock impresionante, porque lógicamente, pues en mi familia, incluso puedo decir que mis abuelas eran mujeres muy avanzadas y en mi casa, y sobre todo mi madre, ¿no? Siempre decía que bueno, pues la niña tiene que estudiar, ¿no? O sea, no se plantea que no estudie. Y entonces, bueno, tú creces en ese ambiente y tú haces una carrera y estudias y empiezas a trabajar.
y de repente tienes tu primer hijo, ¿no? Y entonces allí es cuando, bueno, a cada uno cuando le surge, ¿no? Pero es verdad, hay un momento donde dices, es que no puedo tirar por aquí, ¿no? Y tienes que decidir. Para mí fue un shock, porque yo nunca pensé que eso pudiera llegar a ser incompatible. Luego la vida sigue, ¿no? Y hay otros momentos para enlazar, pero sí que hay un punto donde tienes que elegir y, bueno, cada uno elige lo que quiere, ¿no? Pero para mí fue un momento importante de la vida, ¿eh? Porque te crees, o sea, o te educan tanto en la importancia de que la mujer tenga una profesión y todo esto, pero luego llega a la vida real y te dice, sí, pero tienes una hija y la tienes que atender también, ¿no? Y bueno, pero como digo, hay otros momentos, ¿no? Y otras etapas para enlazar. Sí. A mí, cuando Silvia habló de las grandes luchas de las mujeres, creo que una gran parte de estas mujeres han sido mujeres judías. Susan Sontag, Betty Friedan, en Francia Gisèle Halimi ha sido una gran luchadora también. Muchísimas mujeres judías. En cuanto a lo que tú decías, Luna, yo hace un tiempo volví a leer la vida de Golda Meir y en 1920 y algo ella decía exactamente lo que estás diciendo tú. Ella vivía en Jerusalén con Moritz, su marido y sus hijos, 2 hijos, y le ofrecieron un trabajo en Tel Aviv. Y a ella se le rompía el corazón de pensar que se iba a vivir a Tel Aviv, y sabía que era un poco el fin de su matrimonio, que vino como 10 o 15 años después. Pero ella lo sabía, y lo único que trató toda su vida, en todos sus viajes, de mandarle cassettes en esa época, de grabar. Decía que grababa su voz para que sus hijos la oyeran, que siempre mandaba a alguien a buscar un regalito para sus hijos, para no volver de Estados Unidos o de todas esas giras enormes que hacía, con un regalito para sus hijos. O sea, que no es nuevo. Y yo constantemente, vivo muy cerca espiritualmente, digamos, de mi hija, que es una gran profesional, que admiro mucho, y veo constantemente que la pobre pelea muchísimo y todo el tiempo. Mamá, tengo un marrón. Y ya sé que tengo que ir a buscar un niño, tengo que llevarlo al dentista, tengo que llevarlo tengo que ir a no sé dónde. Tengo un marrón. Y ya sé perfectamente que, bueno, creo que es lo que nos toca vivir a nuestra generación y a la situación que tenemos actualmente. Y yo creo que no solo es en España. Yo tengo amigas en Francia que hacen exactamente lo mismo. Si me permites, es en todas partes, pero ciertamente la legislación es muy importante. Y si no tenemos una legislación adecuada por muchos, informes de los gobiernos a los comités de los tratados y el de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el SIDO, el tal, el cual, y toda esa panoplia de tratados y de cosas, pues papel mojado. Porque si no hay guarderías, si no hay suficiente número de tal, si no hay verdaderamente una política de perseguir a quien discrimine en un ascenso a una mujer porque va a tener un niño, si resulta que alguien está embarazada y por mucho que esté prohibido por la ley ponerlo en la puerta, se le pone con pretexto de la crisis económica, que qué duda cabe que tiene una incidencia grandísima en la vida de todos los que estamos aquí, yo no sé, de todos, y que tiene una incidencia grande sobre el tema de derechos humanos, por supuesto que sí, y demás. Pero si no hay una legislación apropiada, jamás se podrá conciliar vida laboral y vida familiar, y jamás se podrá seriamente acceder a ese grado de igualdad de hombres y mujeres que hacen progresar a la historia, porque no hay otra forma. La vida no es mujeres por un lado, mujeres por otro, o no somos iguales que los hombres. Yo no me considero igual que un hombre. Y, por cierto, si me permites matizar una cosa, yo no soy judía, pero, claro que no, pero tengo que decir que soy tía abuela en este momento. Hace el día 27 de mayo nació el hijo de mi sobrino Paul, hijo de mi hermano, el nieto de mi hermano Enrique, mi hermano casado con judía francesa en París, y a su vez Paul casado con una
israelí residente en París, y nacionalizada francesa, y este niño pues es absolutamente judío y yo soy, por tanto, abuela de tal. Y además tengo que decir, y siempre que vengo aquí me acuerdo de mi madre, que tenía ese amor tan grande, que además se llamaba Moreno, que ella decía que eso es un apellido bien judío, que tenía ese amor tan grande por todo lo que es judío. Y no quiero seguir monopolizando la antena. No. Yo simplemente quería un poco volver a traer el tema que me parece está oscilando, y es lógico que oscile entre el polo del tema de la mujer y el tema judío. Yo simplemente quería plantear una pregunta. Tú decías, bueno, que estas situaciones respecto a la mujer, en todas las religiones hay cierto grado de discriminación. Tomemos el caso, por ejemplo, de lo que está pasando en el Islam. Hace 30, 40 años, las mujeres iraníes, que no son árabes, pero son musulmanas, iban a las universidades, iban sin el pañuelo. En Egipto lo mismo. Y hoy en día, no siempre por obligación de la ley, porque hay sitios como Afganistán, etcétera, que está la Sharia y no tienen otra. Pero en sitios donde todavía tienen la libertad, como en Egipto, como incluso en Irán en algunas épocas, pues parece que hay un retroceso y ellas mismas están, no sé si renunciando a su propia libertad o que les es más importante lo que digan los líderes espirituales que lo que ven. No sé, ¿vosotras creéis que esto podría llegar a pasar en un escenario irreal o virtual ahora, pero podría pasar, por ejemplo, con el judaísmo, que de pronto imaginemos un Israel polarizado, ortodoxo, hasta el límite de ultraortodoxo, y como pasó hace unos meses con esta mujer que subía al autobús en Bet Shemen y le dijeron que no, que se bajase esta discusión, que era de un grupo súper minoritario, pero eso podría llegar a ser mayor. ¿Cómo lo notáis? Bueno, no, yo no creo que el llevar el judaísmo o sea, hablar del judaísmo en temas de ortodoxia implique para nada una discriminación de la mujer, ni siquiera en ese sentido dentro de la ortodoxia. De hecho, dentro de los grupos ortodoxos, muchas mujeres trabajan porque los maridos estudian en las yeshivot y ellas son las que llevan el dinero a casa para que el marido pueda estudiar, porque bueno, su visión del mundo es que el estudio de la Torá es lo que mantiene el mundo y ellas pues mantienen la casa también económicamente. Entonces, yo no creo que cuando hablamos en términos, digamos, de ortodoxia, estemos hablando, se pueda traducir eso para nada en discriminación de la mujer en el sentido que estás comentando. Pueden haber casos puntuales como los que has hablado, pero bueno, yo casi no calificaría de religioso a esa persona. Es que el religioso no es una vestimenta, un gorro, un aspeot o ir tapado o una falda larga en el caso de una mujer. O sea, la religiosidad es mucho más, aparte de cumplir los preceptos, sobre todo una actitud. Y, o sea, sobre todo no, también una actitud, son las dos cosas. Entonces, bueno, pues yo rescataría, no sé si... Yo rescataría un poquito lo que estaba respecto a las diferencias, ¿no? Que decías, yo me siento diferente y estoy orgullosa y encantada, ¿no? Y quizás tiene más que ver con eso, ¿no? No es el hecho de que sea más o menos religioso, porque hay familias muy religiosas donde perfectamente cada uno tiene su lugar y ese es el tema, ¿no? Que las sociedades se eduquen en el respeto a esa diferencia, mujer, hombre, más religioso, menos religioso, pero cada uno con su lugar y sin tener que atacar o invadir el otro lugar, ¿no? Y yo creo que allí quizás, o también porque me toca a mí mucho, la base es la educación, ¿no? La educación de las sociedades, la educación en las comunidades, eso es lo que a cada uno le permite tener un lugar sólido y poderte desarrollar dentro de ese lugar, ¿no? Sin sentir que eres menor o inferior, que a lo mejor a veces tienes que renunciar a cosas. Bueno, pues hay que renunciar a cosas a veces por ser mujer, por querer ser un poquito más practicante. Bueno, pero eso forma parte de la vida, ¿no? No eso tiene que suponer un estatus inferior.
Bueno, para mí no es solo eso. Para mí el judaísmo es como un paraguas mucho más amplio que abarca no solo la religión, porque yo no soy personalmente religiosa, pero sí me siento muy judía de pertenencia, de cultura, de muchas cosas más, pero no realmente de observancia. No, yo respeto enormemente todo el que es observante, me parece muy en fin, me parece estupendo, me parece muy bien, lo respeto. Yo no es lo que yo siento en el judaísmo. Yo siento más una noción de pertenencia, y es esta noción de pertenencia que probablemente me ha llevado a participar y a colaborar con mi comunidad, porque es mi comunidad. Yo he vivido en Madrid desde el año 53. Teníamos una sinagoga en Carnedal Cisneros, en un sótano oscuro y frío y húmedo, y hemos salido de ahí gracias a gente como Max Mazin, Zichrono Libraja, y otros dirigentes comunitarios que han construido una comunidad. O sea que para mí es absolutamente maravilloso. Y el aportar y el ayudar, no sé, debe ser algo tipo el de Tikkun Olam, no en el sentido cabalístico, sino en el sentido de justicia o de acción social. Para mí es más importante que la parte, pero eso es algo personal, lógicamente. Quería hacerte una pregunta, Luna. Tú en el colegio, bueno, el colegio no eres tú como directora, sino que es un colectivo pero ¿qué líneas estáis tomando para cómo se explica el judaísmo a las nuevas generaciones? Yo sé que ahora tenéis un proyecto que es en otros sitios es lo más natural del mundo, pero aquí resulta muy ambicioso, que es completar el bachillerato, ¿no? O sea, que el colegio sea todo desde infantil hasta el bachillerato y hasta que tengamos una universidad judía en Madrid, es lo más ambicioso que podemos. Entonces, ¿qué herramientas, qué es lo que se quiere transmitir? Porque, claro, a un niño de 6 años el judaísmo son las fiestas, la identificación familiar, etcétera, pero ya con chicos de 17, 18 años la cosa se complica un poco más, ¿no? Sí, bueno, digamos que es diferente. Y yo, bueno, me remitiría un poquito a lo que estaba diciendo, ¿no? Tanto, es verdad que a partir del bar mitzvah, dijéramos, ¿vale? Y es cuando los chicos están en la secundaria, pues como que se marca ya la responsabilidad, y es verdad como que chicos y chicas tienen responsabilidades diferentes. Y yo creo que bueno, el colegio lo enfoca de la siguiente manera: poder dar el lugar a cada uno. Es decir, los chicos que quieren ponerse tefilín pueden hacerlo, las chicas que quieren ir a decir el shahrit completo pueden decirlo. Eso, por ejemplo, con respecto a la práctica, ¿vale? Es decir, cada uno tiene su lugar, optativamente pueden ir o pueden no ir, y pueden optar por un shahrit o una tefila mucho más corta. Eso en lo que es lo que hace referencia a lo que es la práctica más religiosa. Luego, lógicamente, el programa de estudios es el mismo exactamente para los dos, y comparten aulas, se sientan, comparten todo el espacio. Ese es el enfoque que nosotros tenemos en nuestro colegio. Lógicamente, el proyecto, como bien has dicho, más ambicioso, que ahora es el del bachillerato, hemos querido darle también una vuelta un poco más a la parte judaica, y es enfocándolo desde el punto de vista que sea el propio alumno el que pueda elegir cuáles son las materias que más le interesa. Es decir, desde que entra en infantil hasta que llega a la secundaria, con las diferentes metodologías, vamos acercando al alumno al conocimiento de nuestra religión, nuestra historia, nuestros bailes, en la medida que podemos, todo lo que es la identidad judía, en definitiva, a través del hebreo. Pero es verdad que hay que ir buscando la mejor forma según cada edad, ¿no? Y la idea un poquito para bachillerato básicamente era esta: que ya el alumno que tiene una cierta edad pueda elegir exactamente, pues, si le interesan más cuestiones, pues, del hebreo, de la cultura, o más de seguir
profundizando en el Talmud o en el Tanaj. Ese es un poco el enfoque y la forma de abordarlo. Y desde el punto de vista de lo que hablaba Eva, de su compromiso hacia la comunidad, porque ella mencionaba que decir muchas mujeres, por ejemplo, una vez que tienen los hijos y hasta que se crían, pues les es muy difícil compartir ese tiempo. Pero ¿qué pasa antes? Yo quería decir algo en pro de las mujeres también en ese sentido y del compromiso. Es verdad que el compromiso que van teniendo o que vamos teniendo es diferente, ¿no? Yo creo que también hay chicas jóvenes que trabajan de madrija, hacen su curso y también están ejerciendo, quizás de una forma diferente. Yo, por ejemplo, en el colegio tenemos una asociación de padres y madres, pero evidentemente son las madres las que trabajan y también es una forma de voluntariado. Conozco instituciones como ESRA y... Sí, bueno, yo, bajo mi experiencia personal es... Bueno, yo he estado trabajando en casa, fuera de casa, como profesional y también estuve, ahora ya no, pero bueno, durante 3 años he estado en una asociación que se llama Emuna España, que me parece que también hicisteis a su presidenta hace poco una entrevista en Radio Sefarad, y he estado en paralelo 3 años también trabajando en esta asociación, no trabajando, sino montándola desde cero, porque nosotros las empezamos a montar y bueno, éramos un comité pequeño y entre todas lo hemos organizado, lo hemos llevado adelante y bueno, ahora mismo nos tiene eso, pero sigo participando en la medida en lo que puedo. Pues, por ejemplo, hay un grupo de la comunidad que se encarga también a enviar comida, tanto preparada como no preparada, a gente... a familias judías pues que con esta situación, con la crisis que hay ahora mismo, pues no se pueden permitir a lo mejor la compra del supermercado o cocinar y demás por su situación y pertenezco al grupo de estas familias que ayudan todas las semanas o bien a llevar un plato preparado o bien a llevar parte de una compra. Entonces siempre se puede, en un grado mayor o menor, ser activista, yo creo, comunitaria. No implica, o sea, evidentemente, cada fase de tu vida te permite implicarte más o menos, ¿no? Pero va y viene. Sí, yo recuerdo ahora cuando estaba Eva hablando del libro de Golda Meir, yo tuve la oportunidad, cuando vivía en Israel, hice el Ulpan en Revivim, que es el kibutz donde vivía la familia de Golda Meir. Vino Golda Meir, pero con el que más hablaba era con el hijo. Y sí, tenía un poco es como, a mí me recuerda a los hijos de las folclóricas, ¿no? Que dicen, sí, mi mamá era muy famosa, pero no la tenía en casa. Entonces, el pobre contaba de las historias cuando llegó ahí en el medio del desierto. Yo, hasta el día de hoy, la habrá contado hace 40 años, pero lo recuerdo. Dice, llegamos en el medio del desierto, paramos y la madre dijo, Golda dijo, aquí es donde nos vamos a dormir esta noche. De ahí... Y te sacó 10 aceitunas, repartió y eso fue la cena. Al día siguiente ya vino un beduino que les ofreció la pita y todo eso. Pero lo que me recordaba era un personaje como Golda Meir, porque nosotros hoy en día, afortunadamente, no es noticia que una mujer sea presidenta de un país. Pero cuando Golda Meir fue primera ministra de Israel, jefa de gobierno, los únicos casos que habían habido hasta ese entonces de mujeres eran o hijas o esposas que heredaban de alguna manera el cargo, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina hubo unas cuantas exmujeres del mismo presidente que asumieron el cargo. Y también en la India pues estaba la hija de Nehru, ¿no? Pero Golda Meir fue la primera que se le ocurrió, como se dice en español, ella solita. No solamente no venía de una familia, sino que tampoco utilizó lo que se llaman hoy en día armas de mujer, porque digamos que no era exactamente una mujer que triunfara por su belleza, sino justamente por su tenacidad. Y se puso al frente no de un país cualquiera, sino de un país que estaba en guerra.
Y demostró al mundo y también a los israelíes, aunque yo creo que los israelíes ya lo sabían, como mencionabas tú, Silvia, desde la Shoah, desde la Segunda Guerra Mundial, sabían perfectamente el valor de las judías, porque las judías cuando salían, lograban escapar del gueto, eran partisanas en igualdad de condiciones con los hombres. Y también fue en igualdad de condiciones que ingresaron en el Palmaj y en el ejército, o en las embriones del ejército israelí. Y justamente, ahora os voy a preguntar, porque parece, no sé si lo dejaste entrever al principio, pero tú notas que hay un cierto retroceso, o sea, la mujer israelí hoy en día es, entre comillas, por decirlo de alguna manera, más coqueta, más femenina, más occidental que hace 50 años. Pero ¿ha perdido por eso protagonismo en la sociedad o...? Bueno, yo lo ignoro con sinceridad, pero tengo impresión. Mi único conocimiento es varios viajes a Israel, pero las delegaciones israelíes en Naciones Unidas o embajadas o este tipo de cuestión, y el comentario que puedo hacer en un momento determinado. He tenido la impresión, pero es puramente una intuición, no tengo ni idea, no tengo tanto dato, de que hay como menos participación en la vida política en ese momento. Bueno, eso es un dato concreto, eso es algo que he leído que el Consejo del que se llama CEMI, ¿cómo se llama? The International Jewish Council of Women, tu paraguas, tu organización madre. Exacto. Ellos han tenido una serie de reuniones con gente del Parlamento allí. De hecho, este Consejo tiene relaciones consultivas con el Parlamento Europeo, con una serie de instancias importantísimas y constantemente están sometiendo cuestiones. Y parece ser que hay menos mujeres en determinados puestos clave. Esto pasa en todas partes, pasa en Francia. Bueno, en Francia ahora parece ser que va a haber paridad y tal, pero en España también un poco. Quiero decir que no, y tampoco yo creo que forzosamente la paridad, con todo lo interesante que pueda ser, sea buena. Yo creo que la competencia y la adecuación al puesto de trabajo debe ser la clave a la hora del nombramiento, o cualquier nombramiento. Porque, en fin, estamos todos hablando mucho de corrupción. Sí. Pero un segundito, te paso el micro, pero simplemente decir que ahí tienes el ejemplo, que a Ségolène Royal no la eligieron y a su exmarido sí. Sí, es decir, que a veces puede pasar, por supuesto, por otro clase de motivo. Pero tengo esa impresión que hay menos mujeres en determinados puestos. Y antes de que se me olvide, me tenéis que hablar del tema, todas vosotras, de la Gunot. ¿Qué es esto? Lo de esas mujeres que son abandonadas y que no pueden divorciarse o alguna cosa así, que es algo muy grave. A mí eso me parece muy serio, ¿no? Eso pasa, ¿no? Pues eso. Ahora, cuando sea del público, te pasamos también a ti el micro, pero vamos a... John, bueno, en relación a lo que comentaba Silvia de menos protagonismo, bueno, o sea, aquí o ahí, yo creo que tiene que ver con que, más bien con que en general en la sociedad, ya no judía y no judía, hay un poco una vuelta a los valores tradicionales, otra vez a valorar lo que es la familia, dedicarle tiempo a la familia. Yo creo que, bueno, porque como todo, en un momento que surge la idea, está el boom de la mujer que sale a trabajar, pues sale con fuerza y la mujer tiene que ir a lo más alto y le dedica al trabajo y todo se vuelve a reequilibrar con el tiempo, yo creo, que es lo que está pasando ahora. Todo está volviendo a reequilibrarse un poquito y entonces, bueno, la mujer está mejor posicionada que hace unos años, pero quizás se está otra vez volviendo a retirar de la vida pública porque se está volviendo también a lo que son los valores, a darle importancia a lo que es el valor de la familia. Yo creo que tiene que ver con eso, con que la propia mujer se da cuenta de que es muy importante estar ahí profesionalmente, pero que es muy importante también estar en casa. Alajit. Exacto. Que corresponde a la alajá. ¿Y eso qué quiere decir? La alajá, bueno, ellos las van a explicar mejor, pero son las leyes o los preceptos religiosos, tal como están, digamos, explicitados en los libros. Yo, en este momento, si me permitís, voy a abrir los micrófonos para que el público también pueda participar en esta tertulia. Lo que sí os pediría es que, en la medida de lo posible,
hagáis una pregunta y no hagáis el discursito, porque eso tenemos cierta experiencia y es lo que suele suceder, que uno quiere participar. Entonces, en algún momento que hagamos una mesa redonda con gente del público, os invitaremos, pero en este momento lo que queremos es dilucidar vuestras dudas. Entonces, si hay alguien que quiera preguntar algo, pues simplemente que levante la mano. ¿No hay nadie? Hay un señor que quiere preguntar. Si nos dice también a quién le dirige la pregunta. Hola, buenas tardes. Me llamo Ricardo y no sé a quién dirigir la pregunta exactamente, pero me gustaría saber si en la sociedad israelí se da la circunstancia de que la mujer y el hombre a igual trabajo tienen igual salario, no como por desgracia sucede aquí en España. Bueno, aquí el problema es que no tenemos ningún representante de la sociedad en ese israelí, caso puedo contestar excepto yo. la señora que te ha alcanzado Sí. el micro, que es israelí. Bueno, hace 22 años exactamente Aléjate sí que un está el salario igualado, porque protestamos mucho. Yo estaba protestaba por trabajar lo mismo y no tener el mismo salario. Una vez que lo consiguió, conseguí. Irit se fue de Israel. O sea, fue conseguirlo y dijo, ya me puedo ir, me puedo venir a España. No sé si hay alguien... la pregunta de Silvia quedó sin contestar sobre las Agunot. Agunot, sí. Irit, tú puedes... Bueno, decir algo. Aguna es una mujer que no se sabe su situación, si es viuda o divorciada o porque su marido no se sabe dónde está. Pues normalmente son prisioneros de guerra, muertos sin testigo de cadáver o alguna cosa. Y tiene que pasar cierto tiempo o buscan constantemente testigos para testificar la muerte del marido. O sea, esta situación es lo mismo pero pasa a un hombre. Bueno, eso respecto a las Agunot. Aquí vamos a tener otra pregunta. Por supuesto, no mencionando otras tendencias religiosas, que no vamos a mencionar, que el ser mujer es un hándicap insalvable. No vamos a... En el judaísmo o en Israel podemos decir que, por ejemplo, lo que es un ejemplo quizás de un país en el que la mujer más pronto ha logrado su emancipación y todo esto, porque desde que empezó la primera Aliyá a principios del siglo XX, luego después en la lucha en los kibús, hombro con el hombre por la supervivencia, su incorporación al ejército, todo esto no ha hecho que efectivamente la mujer judía haya sido un poco un ejemplo para pues todas las sufragistas y para muchísima gente en Europa. ¿Qué opináis? A ver, ¿a quién le pasó el micro? Posiblemente sí, ahora que estás haciendo un poco esa revisión, ¿no? Y yo creo que también todo parte un poco de esta cuestión que hablábamos, que muchas veces, para mí se malinterpreta, ¿no? Como que la mujer en el judaísmo también está relegada o tiene... Para nada, yo creo que la cuestión es que cada uno tiene un rol, ¿no? Y en ese cada uno tiene un rol y de respeto, pues sí que se puede luego, pues cuando queremos crear un Estado, pues decirle a la mujer que se una, o cuando, bueno, en situaciones mucho más dramáticas han tenido que luchar junto a los hombres, ¿no? No sé, yo creo que sí que tienes razón, ¿no? Que de alguna manera ha sido un ejemplo. Yo quiero señalar una cosita. Yo llegué a Israel en los años 70 y en el kibutz en el que estaba había una mujer que era muy activa políticamente y ella estaba bastante enfadada con lo que pasaba con las mujeres en el kibutz. Estamos hablando en los años 70 porque ella había hecho una estadística y vio que las mujeres estaban dejando los puestos productivos para dedicarse a tareas tradicionalmente vinculadas con las mujeres, como son la educación, la cocina, etcétera, etcétera. Lo hacían muchas veces porque era más compatible con la vida familiar, no por otras razones. O sea, no es que tuvieran ningún problema en salir a trabajar al campo, pero el campo exigía unos horarios mucho más flexibles, que igual en verano se trabajan 14 horas, en invierno menos, pero eso era más incompatible con la vida familiar. Con lo cual,
muchos de los ejemplos de las judías, estas heroínas, también se dieron porque eran situaciones límite. Y entonces en Israel hoy día, aunque la mujer está integrada en el ejército, en general no se trata de que no esté en los puestos de primera fila de combate. O sea, pueden ser instructoras de aviadores, pero no son aviadoras de combate. Pueden ser instructoras de tanques, pero no manejan los tanques en tiempos de guerra. Esta es una situación que se ha venido dando, por eso yo también preguntaba si esto... no, son instructores. Bueno, ahora... Sí, bueno, pues me están corrigiendo, pues me alegro no por el hecho de que se arriesguen tanto, pero sí por el hecho de que siga habiendo esa voluntad por equipararse en todos los sentidos, ¿no? No sé si queréis. Creo que en el Ministerio de Justicia hay muchas mujeres. Creo que una de las magistradas de más altura... La representante de Israel en la ONU es mujer. Exacto. Sí. Eso tengo entendido. Y bueno, hay varios temas que hemos pasado así. El Holocausto no hemos hablado mucho. Has hablado un poquitín de las mujeres musulmanas, a lo que no tampoco... en el International Council of Jewish Women, del que hablaba también Silvia, hay una comisión, hay dos comisiones que a mí me interesan mucho y que siempre he querido tratar de desarrollar aquí y realmente no lo he conseguido. Una a medias, que es el del diálogo interreligioso y que sí tenemos una colaboración importante con el Centro de Amistad Judeocristiana, el Centro de Estudios Judeocristianas, perdón, y el otro es una comisión, la verdad que no sé muy bien, es intercultural con el mundo musulmán, en la que en Bélgica sé que hay un grupo de mujeres judías que se reúnen regularmente con otro grupo de mujeres musulmanas y tratan de abrir puertas. Yo creo mucho en la mujer y creo mucho en la mujer en muchos cargos donde hace falta una sensibilidad un poco más delicada que la que pueda tener el hombre. Y aunque Irán es un país que da mucho miedo por todo lo que pasa, la primavera árabe, que tampoco es tal primavera, que es un otoño teñido de invierno, también asusta mucho, pero yo creo que tiene que haber puertas por las que se puedan abrir, que no tiene todo que estar cerrado de manera estanca. Qué interesante lo que acabas de mencionar, porque hablando de la primavera árabe, fíjate, os voy a contar una... Bueno, y quería decir, volviendo al tema de las mujeres en Israel, bueno, el cuerpo diplomático es magnífico y hay diplomáticas israelíes absolutamente fantásticas y funcionarias fenomenales, ya os digo, el tema de trata de personas en Viena, en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Realmente la representante de Israel es excepcionalmente buena, etcétera. O sea, quiero decir que cuando yo he dicho tengo la impresión es mucho más por reivindicaciones de propios grupos de mujeres judías ellas mismas allí, que lo que yo puedo observar, que mi observación no puede ser más positiva. Pero volviendo al tema de la primavera árabe, os voy a contar una anécdota de algo que pasó en mi ministerio, siendo yo embajadora de Derechos Humanos. Nos invitaron, o me invitaron a mí concretamente, a acudir el Día de la Mujer tunecina, a ir a Túnez con el presidente Ben Ali allí y demás. La verdad que algunas veces la información que teníamos de derechos humanos podía ser pues preocupante, dejémoslo así. Y estuvimos debatiendo, porque realmente era para hacer un keynote speech y tal, era un poco una presencia muy protagonista para mí, con otra persona siria,
y luego algo así como 800 mujeres tunecinas. Entonces estuvimos debatiendo y tentados de no ir. Y después pensamos, bueno, no, porque va a ser la presidencia española de la Unión Europea, donde uno de los temas estrella es el tema de la mujer y la igualdad de hombres y mujeres, y entonces pensamos en lo siguiente. En Túnez, desde el Código Bourguiba, hay una igualdad real entre hombres y mujeres. Realmente la diferencia es mínima, quiero decir, legalmente entre hombres y mujeres, mínima, a la hora de derechos de transmisión hereditaria y tal. Pero la educación, la presencia de la mujer es enorme y tal. Y entonces pensamos, es difícil decir que no. Bueno, os omito decir que me puse malísima allí, que creí que no iba a poder, malísima, que decía enferma, con un café horrible, una cosa tremenda. No quiero contaros, me recibe la ministra de Asuntos Sociales y tuve que decirle, Madame, vous permettez, je dois partir para ir al cuarto de baño, una cosa que no se puede ni contar en público, no sé cómo la cuento. Y llego a la sala, hablamos, etcétera, y después comprendí claramente, por una serie de cuestiones, aquí va a cambiar todo, porque es imposible que 50% de las mujeres tengan el nivel educativo de igualdad y de importancia cultural, profesional y de todo que tienen, y que la sociedad pueda seguir de esta manera. Y efectivamente fue de los primeros países. Y en fin, no quiero seguir contando porque algunas de las cosas creo que podría poner, en fin, no en riesgo, pero contar una confidencia de alguien allí que me había acompañado y que me había acompañado de una manera muy oficial y muy aparentemente progubernamental, que en el momento en que yo vi que había problemas allí, me preocupé por su familia, le puse un email o una notita o un correo y recuerdo que me dijo, qué maravilla, todo lo que está ocurriendo, es una gran esperanza, veremos qué puede ocurrir, una esperanza de democracia, etcétera, etcétera. Y ya acabo, porque también me ha venido, que has mencionado algo de un autobús, Jorge, algo, sí, y que parece que a veces pasan cosas muy importantes en los autobuses, ¿no? Porque me acuerdo de una mujer que no era judía, pero que era una mujer importantísima, que fue Rosa Parks en Estados Unidos, cuando ella, recordáis todos, decide que no se levanta, ¿no? Que no se levanta, porque querían hacerla levantar, claro, para que se sentara en los asientos. Y no se levantó. Y me encantó, hay una frase maravillosa que alguien decía de ella, y no se levantó para que nosotros pudiéramos levantarnos. Se quedó sentada para que pudiéramos levantarnos. Que encuentro que era muy bonito. Y hay muchas mujeres que se quedan sentadas en su casa, entrando como partisanas, cuidando de sus hijos, siendo madre coraje y demás en todo el mundo, ¿verdad? Tantas veces y en tantas ocasiones para que todos podamos levantarnos como sociedades, ¿no? Como sociedades. Sí, simplemente recordar de aquel incidente en el autobús, que algo que sí nos hizo, creo, sentirnos orgullosos a muchos, fue que, a pesar de que pasan esas cosas, porque esas cosas pasan siempre, o pueden pasar siempre, el hecho fue que el propio primer ministro, el propio presidente y todos los demás llamaron a una manifestación para apoyar a esa mujer. O sea, que no era una mujer que protestaba contra el resto de la sociedad, sino que era ella el ejemplo de una sociedad que protestaba contra esa discriminación en un sitio particular y en un momento particular. Quiero darle las gracias a todos y todas por haber venido a esta tertulia en comunidad. El tema es infinito, como siempre son los temas interesantes. Y más que tiene como dos caminos paralelos, ¿no? Porque podríamos tirar por el tema del judaísmo y hablar por el tema de las mujeres. Quisimos ver cuáles pueden ser esos puntos de contacto que tiene de particular el tema de las mujeres judías. Lo que sí está claro es el tema el subtítulo, ¿no? Del anonimato al protagonismo. Las mujeres han adquirido el derecho a ser ellas mismas, a protagonizar sus propias historias, y por eso las hemos querido
hemos querido que estuvieran aquí delante de los micros para hablar y expresarse. Agradezco también al público que se ha desplazado hasta aquí y me despido hasta la próxima tertulia en comunidad, que ya como estamos hablando desde España y estamos a punto de entrar en el fogoso verano madrileño, pues seguramente será ya dentro de unos meses cuando el clima nos lo permita. Muchas gracias por estar aquí.